No sé si usted ha escuchado, si ha leído, si ha visto en estos días algunas noticias que hablan de unos amparos particularmente relevantes porque tienen que ver con la Ley de Seguridad Interior y pues con una discusión en realidad, Carla, Luis Daniel, que viene ya desde hace algunos meses, incluso podríamos decir en el fondo desde hace una década, que tiene que ver con la estrategia del combate al crimen organizado. Pero bueno, quizá empecemos por ahí. ¿Por qué no nos ayudan a recordar, a reconstruir de dónde viene la discusión que va a terminar derivando en estos recursos jurídicos? Luis Daniel. Pues seguimos en la guerra contra el narcotráfico que arrancó en finales del 2006, principios del 2007, que como bien dices ya tenemos poquito más de una década en ello. Seguimos en los 239,000 muertos entre el 2007 y el 2017. Di la cifra de nuevo, por favor. 239,000 muertos es la cifra oficial manejada por el INEGI entre enero del 2007 a diciembre del 2017. Un cuarto de millón de personas. Un cuarto de millón de personas. Okay. Prácticamente lo que supone pues, justamente una guerra, la cantidad de asesinatos que supone precisamente una guerra. Seguimos en el marco de los más de 30,000 desaparecidos, seguimos en el marco, y esto es lo más complicado, de utilizar a las fuerzas del ejército y a las fuerzas de la marina en el combate, o más bien en tareas que debían ser exclusivamente de seguridad pública y por ende llevadas a cabo por policía civil, ¿no? Por policía común y corriente, con lo que eso significa, es decir, con el aumento del índice de letalidad tenemos más personas muertas por cada persona detenida. Las fuerzas del ejército, las fuerzas de la marina no están entrenadas justamente para seguridad pública, sino para otras cosas, no están entrenadas para eso. Y el principal de los problemas probablemente es seguimos en un marco de impunidad estructural. Cuando este tipo de violaciones a derechos humanos se cometen, cuando tenemos este tipo de ejecuciones extrajudiciales, el principal problema que tenemos es que no se investigan. Y parte de no investigar pues es la emisión precisamente de esta ley que lo solapa. A ver, vamos a hacer una pausa porque metió muchos elementos que sé que son polémicos y a mí lo que me toca es hacerles preguntas. Las mismas Fuerzas Armadas y varios actores han dicho que ellos no realizan labores de seguridad pública, como ha dicho Luis Daniel, sino que realizan labores de esto que se llama seguridad interior. ¿Qué decir de esto, Carla? La seguridad interior en realidad es un concepto que está siendo desarrollado para poder dar estas facultades a los militares y a las Fuerzas Armadas en general, cuando en realidad materialmente sí son acciones de seguridad pública, aunque les denominen seguridad interior, seguridad nacional, son acciones de seguridad pública porque son tendientes a identificar y a perseguir hechos delictivos que pueden ser calificados como amenazas a la seguridad interior o riesgos a la seguridad interior, pero materialmente son actos de investigación y también de control poblacional para atender a este tipo de situaciones, que si bien la ley de seguridad interior no habla de narcotráfico, vemos que en sus discusiones, tanto dentro de las cámaras como en la opinión pública, ha sido por la guerra del narco que se ha emitido esta ley de seguridad interior. Pero no solamente tenemos estas cifras alarmantes, sino que también tenemos datos muy fuertes de violaciones que están cometiendo estas Fuerzas Armadas en contra de la población civil. Tenemos tortura, tenemos desaparición, tenemos ejecuciones extrajudiciales y a pesar de estos contextos donde estas Fuerzas Armadas cometen estos crímenes de lesa humanidad o podrían denominarse de lesa humanidad en ciertos contextos, se les dan estas facultades que materialmente sí son de seguridad pública. Ahora dices, Luis Daniel, porque me parece interesante, tú dices materialmente seguridad pública, llámenlo como quieran, pero es seguridad pública, ¿no? Digamos, para decirlo tal, y creo, Carla, que es un punto importante a subrayar, porque hay la trampa lingüística, hay que escapar de ella, ¿no? Entonces, un punto. Pero hay allí, digamos, otro de los argumentos que se colocan sobre la mesa. Es decir, tú dices, Luis Daniel, en vez de enfrentar estos problemas con policías ordinarias, se ha utilizado las Fuerzas Armadas. Bueno, lo que te contestan, y quiero preguntarte tu opinión, pues es que no tenemos las fuerzas de policía necesarias para enfrentar un fenómeno criminal que es real. Lo que tienes en las Fuerzas Armadas y si no, no tienes nada. ¿Qué responder a eso? Porque es un argumento que vendría desde la necesidad, digamos, ¿no? Claro, bueno, lo primero es 2006, 2007 no es lo mismo que 2017. En ese momento el contexto que teníamos justamente de enfrentamiento, de violencia, era totalmente distinto a lo que tenemos ahora, ¿no? Ha venido subiendo la violencia, ha venido subiendo el número de muertos, ha venido subiendo, por supuesto, ha empeorado en todos los sentidos. Claro, la solución que tendríamos en 2006, 2007, el problema es que fue una solución equivocada. Ahí sí teníamos la capacidad
capacidad de investigación y probablemente se tenía también la capacidad con la Policía Federal para hacer, sobre todo para desmantelar las redes de macrocriminalidad que en ese momento existían, ¿no? Y eso fue lo que no se hizo y lo que tampoco se hace ahora. En este momento lo que no tenemos, o el problema con aprobar una ley como estas, es que se apuesta justamente a la militarización del país y esa es la apuesta equivocada, porque no nos ha funcionado en 10 años. La apuesta que tendríamos que hacer un poco, como lo acabas de decir, es aceptemos como diagnóstico, no lo sé de cierto, pero aceptemos como diagnóstico que la policía civil es insuficiente. Bueno, lo que tendríamos que pensar es cómo la vamos a preparar, cómo vamos a generar no solamente una policía bien armada, también una policía, una capacidad de investigación suficiente, una capacidad de inteligencia suficiente, que no suponga esas violaciones a derechos humanos que ya mencionaba Carla. Y no solamente eso, sino además si en el contexto en el que estamos vamos a necesitar mecanismos extraordinarios de justicia, como por ejemplo comisiones de la verdad o comisiones contra la impunidad, porque pareciera que estamos en un proceso de justicia transicional, aunque no es el caso de México, es decir, siendo una democracia, el nivel de violaciones y el nivel de violencia a derechos humanos nos remonta a una dictadura. Entonces pareciera que lo que necesitamos son justamente mecanismos extraordinarios de justicia semejantes a los de la justicia transicional. Pues vamos a ponerlo en el tablero y vamos a empezar a discutirlo, pero lo que no podemos seguir pensando es que la solución es única y exclusivamente la militarización del país, entre otras cosas porque ya lo hicimos 10 años y claramente no ha funcionado. Pero de todos modos, Carla, y es el otro argumento, yo te lo tengo que traer a la mesa. Hay quien dice, bueno, pero a ver, si estás haciendo eso y las Fuerzas Armadas están expuestas a una situación para la que no estaban preparadas y que no estaba dentro de su misión institucional, lo que requieren es un marco legal que les dé incluso legitimidad y seguridad para hacer esas tareas, y el reclamo de esa ley venía desde las propias Fuerzas Armadas. Es cierto, fue el general Cienfuegos quien ha estado pidiendo este marco jurídico y después se desdijo de querer este marco jurídico en específico, pero al final las Fuerzas Armadas utilizan sus propios recursos y la propia Ley de Seguridad Interior te lo establece en un artículo, utilizan su propio adiestramiento y sus mecanismos y su entrenamiento no está encaminado a superar estos fenómenos. Coincido con Daniel al decir que el 2006 era un punto de partida donde se empezaron a tomar pasos que nos llevan a este momento, pero a su vez no se ha tomado ningún paso para fortalecer a las policías civiles y tampoco se ha restringido a las Fuerzas Armadas a actuar como civiles en este tipo de funciones. No tendrían que estar sujetos a su marco jurídico. Cambiar su adiestramiento, cambiar su lógica. En un periodo de transición en el que se fortalecen las policías civiles para eventualmente retirar a los militares, pero con un plan de salida y también forzando a los militares a someterse al orden jurídico de las policías civiles, es decir, protección de la población civil y no abatir al enemigo. O sea, dirías, ahí tendría que haber, si vas a mantener las Fuerzas Armadas, un cambio de visión y de misión de las propias Fuerzas Armadas. Mantenerlas, pero siempre con una visión de salida. Solo de un periodo transicional, como comenta acá Daniel. Y de todos modos, Luis Daniel, a pesar de esto que dicen, se aprobó la Ley de Seguridad Interior y el presidente dijo que no la iba a utilizar hasta que no se resolvieran, de lo que hablaremos los siguientes bloques del programa, que es una serie de acciones jurídicas. ¿Qué decir de esa decisión? Es decir, ¿qué decisión política? ¿Qué significa? ¿Qué, digamos, debemos de leer de lo que sucedió en diciembre de 2017? Bueno, en los dos casos se trata de una trampa, pero es una pena porque por eso justamente ya nadie cree en los políticos hoy en México, ¿no? Si hay alguien que se encuentra con muy poca legitimidad es la clase política. Es una trampa por parte del Congreso porque lo que hicieron fue un mayoriteo a partir de una ley que no fue deliberada, no vimos un proceso de deliberación, tampoco vimos un proceso real de participación de la ciudadanía, de la sociedad civil que está especializada en estos temas, no fuimos considerados para nada, fue simple y sencillamente un fast track de los que nos tienen muchas veces acostumbrado el Congreso. Una cosa, y cuando nos invitaron en realidad era nada más porque querían tomarse la foto. Literal. Lo digo porque me consta y no fui. Sí. Y es también una trampa por parte del presidente Enrique Peña Nieto cuando dice justamente que no va a aplicar la ley, porque la ley en sí misma tiene varios artículos que son autoaplicativos. La ley hoy es vigente y el ejército está actuando gracias a que justamente varios de esos artículos le permiten esa actuación. Entonces no necesita emitir ninguna declaratoria, ¿no? La propia ley se lo permite. Y una cosa, Carla, última para este bloque. Pues bueno, pero ya es ley y entonces hay quien dice, bueno, pues ya es legal lo que están haciendo, pues hay una base jurídica que antes no había, pero una vez que está, todo lo que se realiza a partir de esa base jurídica está dentro del marco normativo mexicano. Puede ser legal, pero no constitucional. Justo. Entonces, el que una ley esté vigente no significa que sea adecuada o correcta o de acuerdo al marco jurídico constitucional, considerando que la Constitución establece que los derechos humanos
en su artículo primero, y creo que también el lugar donde están posicionados los derechos humanos es importante en el marco normativo. Entonces, cualquier acción que podamos identificar que fue realizada utilizando esta ley, vamos a poder impugnarla a través de los diferentes recursos jurídicos, porque insistimos, puede ser legal, pero no es constitucional. Ok, y esa es la discusión que se llevó a la mesa de los jueces, Luis Daniel, la inconstitucionalidad o constitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior. A la mesa de los jueces, y pues es lo que toca. Lamentablemente pareciera que todos los conflictos ya se están judicializando. Y el gran lío además no solamente es la fuerte responsabilidad que en consecuencia ahora tiene el Poder Judicial, no solamente en el tema de seguridad, ¿no?, que es y en consecuencia de defensa de derechos humanos, sino en todos los temas, ¿no? Todo finalmente llegan a los jueces, con el gran problema de que además pues no hay un consenso tampoco al interior del Poder Judicial. Eso lo tenemos perfectamente claro con cosas como la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Entonces, lo que vamos a ver primero en el Poder Judicial en general, después o muy pronto en la Suprema Corte de Justicia en particular, con los 11 ministros que integran la Suprema Corte, es que efectivamente tenemos también ahí una disputa por cómo vamos a entender primero los derechos humanos y después por cómo vamos a entender la democracia. Y cómo vamos a entender este tema específico, claro, de seguridad interior. Pero vamos a una pausa y regresamos a eso, porque lo que les voy a preguntar es precisamente qué es lo que se llevó a la mesa de los jueces, a qué jueces les llegaron estos recursos jurídicos, qué, digamos, estrategias argumentativas y quiénes llevaron además amparos, acciones de inconstitucionalidad, recursos jurídicos varios para impugnar la Ley de Seguridad Interior, haciendo la pregunta que Carla nos dice con mucha precisión, si es o no es constitucional. Ya regresamos aquí a Observatorio Semanal. Ya estamos de vuelta aquí en Observatorio, estamos hablando de esta serie de recursos jurídicos de distinta naturaleza que distintos actores, y ahorita sabremos quiénes, interpusieron en contra de la Ley de Seguridad Interior que se aprobó en diciembre del año pasado y que da una base jurídica a la estrategia militar para combatir al crimen en general. Ustedes me decían, para realizar lo que materialmente los hechos son cuestiones de seguridad pública. Pero lo primero, Carla, que te pregunto es, ¿quiénes inician estas acciones? A ver, identifiquemos a los actores. Se aprueba la ley, el presidente dice que no va a echar mano de la misma hasta que no se pronuncie la Suprema Corte. Luis Daniel dice no importa porque la ley ya es vigente, ya está surtiendo efectos, y entonces una serie de actores deciden combatir la ley por la vía judicial. Cuéntanos un poco a quienes tú ubiques de estos actores, digamos. Claro, debido a que para atacar la constitucionalidad de normas existen 3 procedimientos principalmente, ¿no? Amparo, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, perdón. Las acciones de inconstitucionalidad, como la que interpuso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, solamente la pueden interponer instituciones estatales y son para atacar cualquier tipo de problema de constitucionalidad que exista dentro de cierta norma. Entonces, primer dato importante, esa figura solo puede ser utilizada por una serie de actores que están contemplados en la misma Constitución, pero no cualquier ciudadano de a pie. Ningún ciudadano de a pie, más bien. Solamente actores como organismos autónomos, como viene a ser la CNDH, quien sí interpuso una acción de constitucionalidad. Y todavía no se resuelve, esa todavía está ahí. Todavía no se resuelve y esa se interpone directamente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y está todavía pendiente de resolución. Y luego tenemos las controversias constitucionales, que son por problemas de competencias. Como sabemos, la Constitución establece las competencias entre la Federación, los municipios y los estados, y las controversias constitucionales son cuando uno de estos órdenes de gobierno siente que la emisión de una ley vulnera su competencia y entonces también ante la Suprema Corte interpone la controversia constitucional. Pero también es entre instituciones, cuando alguien le pisó la parcelita a otro y dice, pues quita tu pie de mi parcela y que sean los jueces los que deciden. Exactamente, así es, la parcela. Y por último tenemos a los juicios de amparo que idealmente, o por lo menos deberían de permitir que los ciudadanos acudamos al amparo de la justicia cuando algún acto u omisión de autoridad vulnera derechos humanos.
A ver, me voy a detener en el punto porque ya aquí es una... Yo hace muchos años estudié amparo y lo que entiendo es, primero, tiene que ser un acto, o así se decía, a ver, Luis Daniel, que te afecte realmente, ¿no? Que afecte tu interés jurídico, esa es la primera. Y lo segundo, dice Carla, sí desliza actos u omisiones. También yo lo que recuerdo es que normalmente decía que eran actos, no omisiones, pero bueno, ahí lo pongo sobre la mesa. Bueno, en realidad tiene que ver, me imagino, estás claramente pensando en la reforma que no solamente fue la constitucional en materia de derechos humanos del 2011, sino que vino acompañada de una reforma también en materia de amparo. Y en esa reforma en materia de amparo lo que se intentó fue ampliar justamente los mecanismos para proteger los derechos humanos. Y en esa ampliación se incluyeron varias modificaciones, ya no nada más tenemos interés jurídico, sino también interés legítimo, y ya no nada más tenía que ver con los actos realizados por una autoridad, sino también contra las omisiones. Entonces detengámonos un segundo para el público que no somos abogados. ¿Cuál es la diferencia entre interés legítimo, interés jurídico, acto y omisión? Es una cosa muy técnica y el principal problema que tenemos también es que se encuentra todavía en debate. Ya decía yo hace un rato en la sección anterior que dentro del Poder Judicial pues estamos en un conflicto. Tenemos una serie de jueces, ¿no?, de magistrados que son un poco más conservadores, que están más contentos con cómo era el amparo antes y con estas restricciones que tenía el amparo, y tenemos un conjunto de jueces que son más cosmopolitas, magistradas y magistrados que son más cosmopolitas, que abrazan más los derechos humanos y en consecuencia también abrazan más la idea de tener unos mayores mecanismos de protección y de garantía. Entonces, aún se están definiendo los límites de cuál es la diferencia entre legal y legítimo, y hasta este momento se están definiendo probablemente un poco para mal, porque se está tratando de interpretar la idea de interés legítimo de forma otra vez muy restrictiva, claro, lo que conlleva que no haya tanta diferencia entre el interés jurídico y el legítimo. Estamos en disputa, estamos dando todavía ahí la pelea. Pero para decirlo en términos muy llanos y muy sencillos, el interés jurídico suponía que tenías un daño inmediato, claro, directo, visible, y que en consecuencia por eso podías acudir al amparo. Primero lo tenías que acreditar. Claro, ¿no? Me expropiaron algo, me cerraron un local, ¿no?, pensando en el administrativo, me pusieron una multa, me dictaron una sentencia, me detuvieron, ahí es muy evidente, muy palpable, ¿no?, el daño, y en consecuencia pues justamente no hay demasiado problema y hay un interés jurídico muy evidente. En cambio, lo que te permite el interés jurídico es mientras que legítimo, mientras que en un caso es directo, en el otro es indirecto, ¿no? Mientras en un caso es mediato, en el otro más bien es inmediato, en el otro podría ser mediato. Es decir, emitieron una ley que genera un conjunto de cosas que en algún momento, por la profesión en la que yo me encuentro, por el trabajo que realizo, por el lugar en el que estoy, me puede generar un daño, ¿no? Claro, ahí de todas maneras el daño no es hipotético del todo, tienes que probar que de alguna manera es palpable, que eso puede suceder, hacia allá lo están tratando de... Que potencialmente el daño puede afectar, claro. Pero que todavía no te afecta, con eso podrías recurrir. Exactamente. Entonces, eso te permite... Creo que sí puede ya haber una afectación, solamente es el nexo el que tienes que explicar ahora con el interés legítimo. O sea, por ejemplo, en tema ambiental, que no va tanto por aquí, es eso, si hay un río contaminado y tú estás teniendo afectaciones a la salud, tu interés legítimo es porque vives al lado del río y que estás teniendo afectaciones a la salud, pero no es directo que tú puedas decir, es esta empresa o es esta autoridad quien me generó el daño. Entonces, el daño tal vez ya se actualizó, pero lo que se permite que se flexibilice es que no tengas que tener un derecho subjetivo, es decir, que diga, yo soy dueña de este terreno que está afectado ambientalmente. O sea, esa es un poco la diferencia. Yo puedo solo ser vecino y al tener una afectación podría, en teoría, acudir al juicio de amparo bajo esta figura. Es como más amplio por cuestiones que no necesariamente las puedes acreditar de manera fehaciente, pero que te están generando una afectación y que potencialmente te la pueden generar, por lo que podrías ir a un juez. Es decir, se amplió, digamos, es que es importante, pero también para que la gente vea que el amparo es un recurso que también está en evolución y que estas discusiones están abiertas. Bueno, pero en este caso concreto, si no me equivoco, fueron algunas organizaciones de la sociedad civil las que realizaron precisamente el ejercicio de presentar los amparos. Cuéntanos un poco, Carla. Tenemos como conocimiento que hay como alrededor de 300 amparos que se interpusieron a lo largo del territorio. Nosotros desde la Comisión Mexicana y con otras organizaciones como Artículo 19, Fundar, R3D, también Daniel estuvo en algunas reuniones, presentamos varios amparos, alrededor de 6. Nosotros en la comisión nos hicimos cargo de
3 de ellos, y eran el sujeto, el interés, eran los defensores y organizaciones defensoras de derechos humanos. ¿Qué es lo que son ustedes? Que es lo que somos nosotros como organización y como individuos. Interpusimos diversos amparos, unos de periodistas, otros de medios de comunicación, otros de defensores y otros como individuos y otros de organizaciones defensoras de derechos humanos. Y el argumento del interés legítimo, porque considerando que el amparo puede ser también muy rígido y tiene muchas fallas estructurales que podemos hablar de ellas en otro momento, teníamos mucho miedo a que no nos admitieran los amparos por falta de interés legítimo. Entonces construimos un argumento muy interesante de cómo las personas que defendemos derechos humanos y la defensa misma de derechos humanos es una actividad que está protegida constitucional y convencionalmente, y que eso sumado al contexto de violaciones graves a derechos humanos, sumado a las afectaciones que personas defensoras de derechos humanos tienen, pues nos da un interés legítimo suficiente para acudir al amparo. Primero, nosotros realizamos una función que está constitucionalmente protegida y también por tratados internacionales. Hay un contexto de riesgo para las personas que realizan el trabajo que nosotros realizamos. Y entonces, por lo mismo, tenemos el interés de acudir a la justicia. Y tenemos el tercer elemento que hay, es el contexto de riesgo de las personas defensoras y el contexto de que las Fuerzas Armadas cometen violaciones a derechos humanos. Con esa triada es que acudimos con el interés al amparo. Y también hablando ahorita de autoaplicatividad, también hablamos de cómo esta ley ya se encuentra vigente porque hay ciertos artículos que permiten la permanencia y que no requieren la declaratoria, y que entonces no necesitamos que las Fuerzas Armadas nos hagan algo para que nosotros podamos acudir al amparo. También argumentamos que sería inconstitucional e indigno que nos obligaran a someternos a ese tipo de daños, considerando que son ejecuciones, desapariciones, tortura, para que nos pudiera proteger la justicia. Ok, muy interesante, sí, porque claro, son daños, algunos de ellos irreparables, digamos, irreversibles. Luis Daniel, entonces lo primero era que se aceptaran los amparos, es la primera batalla, por lo que entiendo, que tienes que ganar, hacer un argumento que el juez diga, bueno, por lo pronto te lo acepto. Y una vez aceptado, entonces ya se entra la discusión de fondo. ¿Cuántos, no sé que de los 600, no sé cuántos, pero es decir, cómo está el número de amparos más o menos que ya han sido admitidos o que ya están siendo objeto de análisis por los jueces? Si es que en realidad, ya decía Carla que son alrededor de 300 amparos. 300, también 600, las acciones de inconstitucionalidad se presentaron varias, la de la Comisión Nacional de Derechos Humanos fue muy sonada, pero la Cámara de Diputados también presentó una acción de inconstitucionalidad, la Cámara de Senadores también presentó otra acción de inconstitucionalidad, y también Carla mencionaba las controversias constitucionales, es decir, ahí donde ¿también hay controversias? Y también hay controversias por parte, por lo menos, de una entidad federativa, que es un hecho, y también por varios municipios, porque el principal problema que tiene la ley es que, y esto es uno de los puntos que no se ha discutido, por lo menos no en los amparos que estamos trabajando, pero sí en las acciones de inconstitucionalidad está establecido, y en consecuencia la Suprema Corte de Justicia lo va a tener que recuperar en algún momento, es que el Congreso está habilitado en principio para emitir leyes reglamentarias. Está en discusión si tiene facultades para emitir una ley de seguridad interior, pero suponiendo que sí, suponiendo que la Corte se anime a decir sí tiene facultades, aunque sea de forma indirecta, digamos, por algún artículo que se lo permite, el problema es que en todo caso sería para una ley reglamentaria, y lo que se emitió no fue una ley reglamentaria, fue una ley de coordinación, y cuando digo coordinación estoy siendo eufemista, porque en realidad no hay coordinación ahí, lo que hay es subordinación de los municipios y de las entidades federativas, ni siquiera al poder federal, no, al ejército en particular, ¿no? Entonces, y para eso necesitan facultades expresas, para hacer una ley de coordinación necesitan facultades expresas, y esas sí no las tienen, no están. Entonces, se decía que fue una de las leyes más controvertidas, probablemente no por el número de amparos, de controversias o de acciones de inconstitucionalidad, porque ya tenemos muchas leyes que tuvieron incluso más amparos que estas, ¿no? Modificaciones a la ley como fue la del ISSSTE, modificaciones a la ley del trabajo, incluso hace mucho tiempo lo que tenía que ver con comunidades indígenas tuvieron también muchos amparos. Creo que cuando lo pensamos como una de las leyes más controvertidas tiene que ver con que fueron múltiples las voces de distintos lugares las que establecieron este tipo bueno, los peligros de esta ley. Pues me parece importantísimo todo esto que nos han ayudado a reconstruir, me parece importantísimo que el tema se encuentre en la mesa de los jueces, y me parece importante además saber que hay 3 vías y que las 3 vías están abiertas: amparos, acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales. Aquí en Observatorio le vamos a seguir dando seguimiento a las decisiones judiciales de estas importantes acciones que han combatido esta ley que, como nos dice Luis Daniel Vázquez, probablemente no es la más recurrida, pero sí ha sido la
más ampliamente rechazada en los últimos años en nuestro país. Gracias por habernos acompañado. Esto ha sido Observatorio. Nos vemos aquí, como todos los martes, la próxima semana en TV UNAM.